In tante parti si sentono En tantas partes gli effetti, se sienten los uno degli efectos, effetti uno de los efectos di questa pandemia de esta pandemia, che tante famiglie que tantas familias hanno bisogno, que tienen necesidad fanno una fame. ya tienen hambre. E purtroppo gli Lamentablemente, aiuta il la gruppo degli ayuda usurai. surge el grupo de los Questa è usureros. un'altra pandemia, Esta es otra una pandemia, pandemia sociale. una pandemia social. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o Hay purtroppo lavoro in familias que nero, tienen el trabajo possono lavorare cotidiano e non hanno da mangiare. y que no pueden Hanno trabajar y figli. no tienen que comer y tienen hijos. E poi gli usurai Y después los usureros che riprendono il poco che hanno. se llevan Preghiamo. lo poco que ellos Preghiamo per tienen. queste famiglie, per Oremos tanti por bambini estas familias, di questa por famiglia, tantos niños y per por la estas dignità di familias, queste famiglie. por la dignidad de estas Preghiamo familias. anche per gli usurai. Oremos también por Il los Signore tocchi usureros, il loro cuore. que el Señor Si toque sus convertano. corazones y se conviertan. Quando avanzavi, o Dio, davanti al Señor, tuo popolo, cuando saliste al frente de tu ed essi pueblo, aprivi la via e abriéndole abitavi camino con loro, y conviviendo con la él, terra tremò, tembló la tierra stillarono i cieli. y el cielo Alleluia. dejó caer su lluvia. Aleluya. La prima lettura La primera lectura continua continúa la storia la historia che aveva incominciato con la guarigione que dello había storpio comenzado con la nella porta bella sanación del Tempio. del paralítico Gli en el apostoli templo. sono stati Los apóstoles portati fueron davanti al llevados Sinedrio, delante del Sanedrín, poi después sono stati inviati in carcere, fueron mandados a la cárcel, il angelo li ha liberati después un ángel los liberó e questa mattina, y esta mañana, proprio quella mattina, dovevano precisamente uscire dal carcere esa per essere mañana giudicati. debían salir de la Eran cárcel para liberi ser juzgados, pero dal estaban angelo libres, habían sido liberados por el e ángel predicavano nel Tempio. y predicaban en el templo. E in quei giorni En il aquellos comandante días el comandante e i serventi y los condussero gli servidores apostoli e li presentarono al condujeron Sinedrio. a los Sono andati a apóstoles prenderli al Sanedrín, nel Tempio e los fueron a li tomar en el portarono templo y los llevaron al Sinedrio. al Sanedrín. E lì il sommo Y allí el sacerdote li sumo riproverò loro. sacerdote los regañó. Non vi avevano espresamente Nosotros les proibito habíamos prohibido expresamente in enseñar questo nome, en cioè ese nel nome di nombre, Gesù. es decir, en el nombre de Jesús. E voi, ecco, avete Y ustedes riempito han Gerusalemme del llenado vostro insegnamento. Jerusalén con su E anche doctrina volete far y, ricadere su y di así noi quieren hacer caer il sangue di sobre quest'uomo. nosotros la sangre de ese hombre. Perché gli apostoli, Porque los apóstoles, Pietro soprattutto, sobre todo rimproveravano, Pedro, Pietro e Giovanni, rimproveravano regañaba, Pedro y Juan regañaban ai dirigenti, ai a los sacerdoti dirigentes y di aver sacerdotes ucciso Gesù. de haber asesinado a Jesús. Allora Pietro rispose Entonces Pedro respondió, insieme agli apostoli. junto con los Con quella apóstoles, storia bisogna con esa obbedire a historia Dio. Noi siamo hay obbedienti a que Dio. leerlo nuevamente, E voi somos siete i colpevoli obedientes di a questa Dios accusa. y Ma con un ustedes coraggio, una son, franchezza ustedes son che uno si culpables de domanda, esto, ma con questo un è il Pietro coraje, che ha con una riguardato Gesù? franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús, Pietro che aveva aquel tanta paura, Pedro que Pietro tenía tanto miedo, che era un codardo, que era un come, cobarde también. come mai è Co- arrivato ¿Cómo a questo? pasa que llega a esto? E anche finisce dicendo, e di questi Termina fatti siamo diciendo, testimoni noi, y e lo Spirito Santo de estos che hechos è con somos noi, testigos nosotros y che el Dio ha Espíritu dato a Santo que quelli está che gli con obbediscono. nosotros y que Dios da a quienes lo Qual è obedecen. stata la strada ¿Cuál ha di sido questo el Pietro camino de este Pedro?
para llegar a este punto, a este coraje, a esta franqueza, a exponerse, porque él también podía llegar a hacer algunos compromisos, algún arreglo, decirle a los sacerdotes, nosotros hablaremos un poco más bajo, con un tono más bajo, jamás los acusaremos en público y así estaremos en paz. Pedro podría haber llegado a algún arreglo y la iglesia ha hecho esto tantas veces para salvar al pueblo de Dios, pero también lo ha hecho para salvarse a sí misma, no a la Santa Iglesia, sino a los dirigentes. Compromiso de ser buenos. Y no se puede después salir de estos compromisos. No, Pedro ha dicho ningún arreglo. Ustedes son culpables y lo digo con esta valentía. ¿Cómo Pedro ha llegado a este punto? Porque él era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, pero también un hombre atemorizado, un hombre que se ha abierto a Dios al punto que Dios le revela que Jesús es el Hijo de Dios, pero un poco después se deja caer en la tentación de decirle a Jesús, no vayamos por este camino, vamos por este otro, una redención sin cruz. Y Jesús le dice, Satanás. Un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia. Un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús. Aléjate de mí que soy pecador. Y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles, Satanás vi ha chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice, y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro, lo hace con todos nosotros. Jesús ora por nosotros. Ora delante del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé distintas gracias, pero no estamos habituados a contemplar a Jesús que hace ver al Padre sus llagas, a Jesús el intercesor, a Jesús que ora por nosotros. Y Pedro ha sido capaz de hacer todo este camino desde cobarde a valiente con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús agradeciendo que Él rece por nosotros. Por cada uno de nosotros Jesús ora, Jesús el intercesor. Jesús ha querido llevar consigo sus llagas para hacérselas ver al Padre, el precio de nuestra salvación. Debemos tener más fe, más confianza en la preghiera de Jesús que en la nuestra. Jesús, ora por mí. Yo soy Dios. Puedo darte todo, sí, pero reza por mí porque tú eres el intercesor.
Y este es el secreto de Pedro. Pregherò per te. A Pedro le dijo, tua yo fede non oraré venga por meno". ti para que tu fe Il no Signore disminuya. El Señor ci insegni nos enseñe a chiederle a la pedirle, grazia a di pedir pregare aquella per gracia ognuno di noi. de que rece por cada uno de nosotros.